Mis dedos temblorosos apretaban el vaso de agua con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El frío líquido no lograba apagar el fuego que ardía dentro de mí. Enfrente, en la vieja mesa de madera que recordaba mis dibujos de la infancia, estaba Ricardo, mi padre. La luz del sol, que se filtraba por la ventana polvorienta de nuestro humilde apartamento en el viejo barrio de Triana, Sevilla, parecía una burla a la oscuridad que se había cernido sobre mí. El aire en la pequeña cocina era denso con palabras no dichas, con el olor a café viejo y algo más, el olor a una traición que aún no podía comprender. «Hijo», comenzó mi padre, y su voz, normalmente tan segura y profunda, ahora sonaba inusualmente fina, casi un susurro. Evitaba mi mirada, fijándose en las baldosas agrietadas del suelo, como si allí, entre las pequeñas fisuras, pudiera encontrar respuestas o justificaciones. Sus manos, normalmente tan fuertes, con las que me enseñó a hacer nudos para pescar o a arreglar mi vieja bicicleta, jugueteaban nerviosamente con el borde del mantel. «Necesito decirte algo. Esto no es fácil». Sentí como mi corazón se encogía en la premonición de algo terrible. Conocía ese tono. Ese tono presagiaba una catástrofe. Estaba en la voz de mi madre cuando ella, pálida y cansada, hablaba de su enfermedad, tratando de sonreír para que yo no me preocupara. Lo vi en los ojos de los vecinos cuando miraban nuestra casa vacía después de su partida, llena del eco de su risa y el aroma de sus rosas favoritas. Ese tono significaba el final. «¿Qué pasó, papá?» Mi voz era seca, casi inaudible. Me esforzaba con todas mis fuerzas por mantenerme sereno, por no dejar que el miedo me dominara, por no mostrarle lo mucho que temía lo que iba a decir. Mis ojos no se apartaban de su rostro, tratando de leer allí alguna pista, alguna esperanza de que todo fuera solo un mal sueño. Mi padre finalmente levantó la vista. Sus ojos, normalmente vivos y llenos de chispas traviesas con las que me contaba historias de sus aventuras de juventud, ahora estaban turbios y rojos, como si no hubiera dormido en varias noches. ¿O había llorado? Esa idea me atravesó. Mi padre, Ricardo, nunca lloraba. Él era una roca, mi único apoyo después de la muerte de mi madre. Y ahora esa roca se desmoronaba ante mis ojos. Tengo otro hijo, Mateo», las palabras salieron de él como un disparo, rompiendo el silencio de la habitación, que hasta entonces solo había estado llena de mi respiración entrecortada. «Pequeño. Se llama Santiago. Y he decidido empezar de nuevo. Con él. Con su madre, Carmen». Mi mundo se tambaleó. No solo se tambaleó, se derrumbó, se hizo añicos en millones de fragmentos afilados, como el vaso que se me resbaló de las manos, rompiéndose contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Los pedazos se esparcieron por la habitación, como mi propia vida en ese momento. Cada uno de ellos reflejaba el rostro distorsionado e insoportable de la realidad. ¿Qué estás diciendo, papá?» Esa no era mi voz. Era un grito ajeno, roto, lleno de desesperación, que brotó de mi pecho, desgarrándolo. «¿Qué otro hijo? ¿Y yo? ¿Quién soy yo, según tú? ¿Un error? ¿Un pasado del que quieres deshacerte?» El rostro de mi padre se contorsionó. Extendió una mano, como si quisiera tocarme, como si quisiera consolarme, pero la retiró de inmediato, como si yo fuera un carbón al rojo vivo. «Mateo, entiende, yo me equivoqué. Cometí muchos errores. Quiero corregirlos. Quiero darle a Santiago lo que no pude darte a ti. ¿Estabilidad? Una familia. Un futuro de verdad. ¿Que no pudiste darme?» Me levanté de un salto, mis puños apretados, las uñas clavándose en mis palmas. Mi voz temblaba de ira, que lenta pero seguramente desplazaba el dolor, convirtiéndolo en una furia ardiente. «¿Qué me diste, qué? ¿Una casa vacía después de mamá? ¿Excusas constantes de que estabas ocupado cuando te necesitaba? ¿Promesas interminables que nunca se cumplieron? ¿Y ahora me das esto? ¿Me echas de mi propia vida?» Sé que fui un mal padre. Mi padre finalmente me miró directamente a los ojos, y en ellos se reflejó tal desesperación, un abismo tan profundo de culpa, que vacilé por un momento. Mi ira disminuyó por un segundo, dando paso a un viejo y familiar sentimiento de lástima por él.
Pero duró solo un instante. El dolor de sus palabras era demasiado fresco. Pero Santiago, él me necesita. Es pequeño. Y Carmen, ella espera estabilidad de mí. No puedo dividirme entre ustedes dos. No puedo darte lo que mereces y al mismo tiempo ser el padre que él necesita. ¿Quieres decir? No podía creer lo que oía. Cada palabra era un golpe. ¿Quieres decir que debo desaparecer? ¿Así, sin más? ¿Después de todo? ¿Después de que estuve aquí cuando mamá se fue? ¿Cuando estabas perdido? Yo estuve aquí, papá. Yo era tu hijo. Mi padre asintió lentamente, con un gesto agonizante. Su cabeza se inclinó, como si no pudiera soportar el peso de mi mirada. Ya te encontré una pequeña habitación en Granada. En el viejo barrio del Albaicín. Es tranquilo, hermoso. Podrás empezar de nuevo. Te transferiré algo de dinero cada mes hasta que te recuperes. Pero te lo pido. No me busques. No me llames. Simplemente, desaparece de mi vida. Por Santiago. Por Carmen. Por todos nosotros. Será mejor para todos. Las últimas palabras fueron como golpes de martillo en mi corazón, rompiéndolo en las partículas más pequeñas. Desaparecer. De la vida de mi propio padre. Por un tal Santiago, de cuya existencia ni siquiera sospechaba hace una hora. Por una tal Carmen, a quien nunca había visto. Sentí como mis rodillas flaqueaban. Me desplomé de nuevo en la silla, mirando a Ricardo como a un extraño. Aquel hombre que había conocido toda mi vida, el que me enseñó a pescar en el Guadalquivir, el que me consoló después de la muerte de mi madre, ahora estaba sentado frente a mí y me pedía que desapareciera. Simplemente me borraba de su vida, como una línea innecesaria en un libro viejo. Está bien, susurré, y mi voz estaba vacía, como una botella de vino vacía dejada sobre la mesa. No había ira, ni dolor, solo un vacío sordo y abrumador. Desapareceré. No te preocupes, papá. Nunca más me verás. Tendrás tu nueva y perfecta familia. Sin mí. Me levanté, sin mirar los trozos de cristal que brillaban en el suelo como lágrimas. No miré a mi padre. Simplemente salí de la cocina, subí a mi pequeña habitación, que ahora me parecía extraña, impregnada del olor de un futuro ajeno. Empecé a recoger mis cosas. Unas cuantas camisetas, un par de vaqueros, un viejo y gastado cuaderno con mis poemas, lo único que quedaba de mi alma, una foto de mi madre que siempre llevaba conmigo. Nada más. No cogí nada que me recordara a Ricardo. Ni una sola foto juntos, ni un solo regalo. Todo me parecía ahora envenenado, manchado por su traición. Cada objeto relacionado con él me provocaba náuseas. El tren a Granada era viejo y chirriante, sus ruedas golpeaban los rieles, marcando el ritmo de mi corazón roto. Por la ventana pasaban interminables olivares, naranjos, pueblos blancos aferrados a las laderas de las colinas, como viejas fotografías descoloridas. La belleza de Andalucía, que normalmente calmaba mi alma, ahora solo intensificaba mi dolor, haciéndolo aún más agudo contra ese paisaje sereno. Cada milla que me separaba de Sevilla, de mi casa, de mi padre, era como un cuchillo que se clavaba más profundamente en mi corazón. Me sentía desechado, inútil, como una cosa vieja de la que se habían deshecho por innecesaria. Mi teléfono yacía en el asiento junto a mí, muerto, sin un solo mensaje de él. No esperaba, pero de todos modos lo comprobaba. En Granada me esperaba una pequeña habitación en una casa antigua en una calle estrecha y sinuosa del Albaicín. El olor a humedad y a madera vieja, mezclado con el aroma a jazmín, se colaba por la ventana abierta que daba a un patio interior. Pero su aroma no podía ahogar la amargura de mi alma. Las primeras semanas fueron un infierno. Apenas comía, no dormía, perseguido por pesadillas y recuerdos. Vagaba por el laberinto de calles, sintiéndome un fantasma, invisible para el mundo. Cada sonrisa de un transeúnte, cada risa de un niño me parecía una burla, un recordatorio de lo que ya no tenía. Estaba solo, como nunca antes, en medio de esa ciudad ruidosa y viva. El dinero que Ricardo había transferido a mi cuenta me quemaba en el bolsillo. Era el precio de mi exilio, de mi silencio,
de su conciencia tranquila. Me sentía comprado, vendido por unos cientos de euros. Un día, mientras deambulaba por las estrechas calles, me topé con una vieja librería, perdida entre las tiendas de souvenirs que vendían imanes y postales. El olor a libros viejos, a polvo y a tinta de imprenta siempre me calmaba, transportándome a otro mundo. Entré, simplemente para esconderme del mundo, de mí mismo. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer mayor con ojos amables y penetrantes, su cabello gris recogido en un moño apretado. Me sonrió, y su sonrisa era tan sincera que por un momento olvidé mi dolor. ¿Buscas algo especial, muchacho?, preguntó, y su voz era suave, como terciopelo viejo, envolvente y tranquilizadora. Yo solo negué con la cabeza. No buscaba nada. Lo había perdido todo. A veces, cuando parece que todo está perdido, solo hay que empezar a leer un nuevo capítulo, dijo, extendiéndome un pequeño libro con una cubierta amarillenta. Sus dedos estaban arrugados, pero sus movimientos eran ligeros y seguros. Son poemas de Federico García Lorca. Él también es de Granada. Él sabía de dolor y de belleza. En sus palabras hay lágrimas y sol. Inténtalo. Tomé el libro. No sabía por qué, pero algo en sus palabras, en su mirada, llena de sabiduría y compasión, me hizo sentir una pequeña chispa de calor, que se abrió paso a través de la capa de hielo de mi desesperación. Compré el libro, casi sin mirar el precio, y regresé a mi húmeda habitación. Toda la noche leí los poemas de Lorca, y cada palabra resonaba en mi alma, como si los hubiera escrito especialmente para mí. El dolor del poeta era mi dolor, pero en él había también belleza y esperanza, y la promesa de que incluso de las heridas más profundas puede crecer algo hermoso. Al día siguiente me desperté con un nuevo sentimiento. No de alivio, no, el dolor todavía estaba conmigo, pero era un sentimiento de determinación. No podía cambiar el pasado. No podía obligar a Ricardo a amarme, ni recuperar la familia que una vez tuve. Pero podía cambiar mi futuro. Podía dejar de ser una víctima de las circunstancias, dejar de ser una sombra de mí mismo. Podía empezar a vivir. Empecé con poco, con las cosas más simples que me parecían insuperables el día anterior. Limpié la habitación, lavé las ventanas, dejando entrar aire fresco y un poco de sol. Luego fui a la tienda local y compré víveres. Por primera vez en mucho tiempo, me preparé una comida. Sencilla, pero nutritiva, y, para mi sorpresa, no me pareció insípida. Empecé a correr por las mañanas por las colinas del Albaicín, sintiendo como mis pulmones ardían y mis músculos dolían por el esfuerzo inusual. Cada carrera era una pequeña victoria sobre mi desesperación, cada paso adelante, una prueba de que todavía estaba vivo, de que todavía podía moverme. Me inscribí en la biblioteca local y empecé a estudiar inglés, sentado en las viejas mesas de madera, rodeado de cientos de libros. Siempre había soñado con viajar, pero nunca había encontrado el tiempo, posponiéndolo constantemente. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, y decidí usarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi vida fue adquiriendo un nuevo ritmo. Encontré trabajo en un pequeño café llamado El Suspiro del Moro, cerca de la Alhambra. Al principio solo lavaba platos, limpiaba mesas, pero cada día aprendía algo nuevo, observando el trabajo de los cocineros, escuchando las conversaciones de los clientes. Escuchaba a los turistas, practicaba mi inglés, a veces incluso entablaba breves conversaciones. El dueño del café, don Manuel, un hombre mayor, bonachón, con ojos siempre sonrientes y bigotes grises, notó mi diligencia y curiosidad. «Mateo, trabajas bien», me dijo un día, mientras limpiaba las mesas, preparándome para el turno de la tarde. Su voz era cálida, como el pan recién horneado. «No eres como los otros jóvenes. Tienes fuego. ¿Quieres aprender a cocinar? Tengo un lugar en la cocina, si estás dispuesto a aprender». Acepté sin dudarlo. Me sumergí de lleno en el mundo de la cocina, que resultó ser mucho más complejo y fascinante de lo que había imaginado. Don Manuel se convirtió para mí no solo en un jefe, sino en un verdadero mentor. Me enseñó a preparar platos tradicionales andaluces, la aromática paella con mariscos, el refrescante gazpacho, la tierna tortilla, cuyos secretos de preparación se transmitían de generación en generación.
Me mostró cómo elegir los ingredientes más frescos en el mercado, cómo sentir el equilibrio de los sabores, cómo poner el alma en cada plato. Resulté ser un alumno talentoso. Mis manos, antes temblorosas por el dolor y la impotencia, ahora cortaban verduras con destreza, mezclaban salsas, moldeaban croquetas. Encontraba consuelo en el ritmo de la cocina, en los olores de las especias, en el chisporroteo del aceite de oliva en la sartén, en la alegría que mi comida traía a los clientes. Cada día sentía cómo me hacía más fuerte, cómo me recuperaba a mí mismo. Empecé a ahorrar dinero. Mi habitación en el Albaicín, que una vez me pareció una prisión, se convirtió en mi verdadero hogar. Compré una cama nueva y cómoda, una pequeña estantería que rápidamente se llenó de libros, no solo de Lorca, sino también de otros poetas españoles, de la historia de Granada, de libros de texto de inglés. Volví a escribir, no poemas tristes, impregnados de desesperación, sino historias sobre las personas que conocía en el café, sobre la belleza de Granada, sobre mi propio camino, sobre las pequeñas alegrías que encontraba cada día. Incluso empecé a tomar clases de guitarra con un viejo maestro que vivía al lado, soñando con tocar algún día flamenco de tal manera que penetrara en lo más profundo del alma. La música se convirtió en otro de mis refugios, una forma de expresar lo que no se podía decir con palabras. Pasaron casi 2 años. Yo había cambiado. Ya no era aquel joven destrozado al que mi padre le pidió que desapareciera. Mi cuerpo se había fortalecido con el trabajo y las carreras, mis manos estaban callosas, pero seguras. Mis ojos, más claros, todavía tenían una sombra de tristeza, muy en el fondo, pero ahora se mezclaba con la fuerza y la confianza, con el fuego que don Manuel había notado. Había aprendido a vivir sin Ricardo. Había aprendido a ser feliz sin él. Había construido mi vida, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de lo que una vez fue. Había hecho nuevos amigos entre mis compañeros del café, entre los vecinos, entre los estudiantes con los que aprendía inglés. Ya no me sentía un fantasma solitario. A veces, en las noches tranquilas, cuando me sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la Alhambra, pensaba en él. En Ricardo. No con ira, ni con resentimiento, sino con una especie de tristeza distante. Me preguntaba cómo estaría, con su nuevo hijo, con su nueva familia. Me imaginaba a Santiago, un niño pequeño, a quien mi padre le daba lo que, según él, no pudo darme a mí. Y en esos momentos sentía un ligero pinchazo, no de celos, sino más bien de arrepentimiento por lo que podría haber sido. Pero ese sentimiento pasaba rápidamente. Mi nueva vida estaba aquí, en Granada, y era mía. Un día, mientras regresaba a casa después de un largo turno en el café, el aire estaba fresco y las estrellas brillaban intensamente sobre el Albaicín. Caminaba por la calle estrecha y familiar, anticipando una ducha caliente y unas cuantas páginas de un nuevo libro. Y entonces lo vi. A Ricardo. Estaba parado en la entrada de mi casa, tan viejo y gastado como la propia casa, su silueta apenas discernible en la penumbra. Su cabello estaba aún más canoso de lo que recordaba, y sus hombros caídos, como si llevaran una carga insoportable. Parecía, perdido, destrozado, nada como el Ricardo que yo conocía. Mi corazón dio un vuelco. Todas las viejas heridas que tan cuidadosamente había estado curando, volvieron a doler con una fuerza renovada, como si acabaran de abrirlas. La ira, el dolor, el resentimiento, todo eso subió a la superficie, mezclándose en un cóctel amargo. Quise darme la vuelta y huir, desaparecer, como él me había pedido una vez. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. Me quedé inmóvil, mirándolo, y no pude moverme. Ricardo levantó la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había tanta culpa, tanto arrepentimiento, tanto dolor insoportable, que sentí como mi propia determinación comenzaba a derretirse, como el hielo bajo el sol abrasador. Parecía como si hubiera pasado por el infierno. Mateo, la voz de Ricardo era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo, como si temiera asustarme. Te he buscado por tanto tiempo. Lo siento mucho. Fui un tonto. Cometí el error más grande de mi vida. Te perdí. Guardé silencio. Simplemente miré a mi padre, a quien una vez amé tanto, y ahora apenas reconocía. Era una sombra del hombre que recordaba. Santiago,
No es mi hijo, continuó Ricardo, y su voz tembló, como si estuviera a punto de desmoronarse. Carmen, me engañó. Todo fue una mentira. Ella solo quería dinero, estabilidad. Tan pronto como se dio cuenta de que no podía darle lo que quería, se fue. Con Santiago. Me enteré de esto hace unos meses. Todo fue una mentira. Lo perdí todo. Mi trabajo, mis ahorros. Mi casa. Y lo más importante, te perdí a ti. Perdí lo único que importaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, dejando rastros húmedos. Ricardo, mi padre fuerte e inquebrantable, que nunca lloraba, ahora lloraba frente a mí, parado en el umbral de mi nuevo hogar. Sentí como algo dentro de mí luchaba, el viejo deseo infantil de abrazarlo, de perdonarlo, de consolarlo, y al mismo tiempo, el muro frío e inexpugnable que tan larga y dolorosamente había construido a mi alrededor para protegerme de tal dolor. Sé que no merezco tu perdón, dijo Ricardo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, su voz llena de desesperación. Sé que te causé un dolor insoportable. Pero te lo pido, hijo. Dame una oportunidad. Dame la oportunidad de arreglarlo todo. Te he echado tanto de menos. Lo siento mucho. Déjame ser tu padre de nuevo. Respiré hondo. El aire de Granada estaba lleno del aroma de las flores nocturnas y de los recuerdos de mi camino. Miré la calle estrecha, los viejos muros de las casas, el cielo que lentamente se teñía de tonos naranjas y morados, anunciando el amanecer. Recordé mis noches de insomnio, mis lágrimas, mi dolor, cuando estaba solo en esta ciudad. Recordé cómo me levanté de las cenizas, cómo construí mi nueva vida ladrillo a ladrillo, cómo encontré fuerzas donde, al parecer, no las había. Me pediste que desapareciera, papá, dije, y mi voz era tranquila, pero firme, sin rastro de ira o resentimiento. Solo una declaración de hechos, una verdad fría e innegable. Desaparecí. Y construí mi vida. Sin ti. Aprendí a vivir sin ti. Aprendí a ser feliz sin ti. Di un paso atrás, aumentando la distancia entre nosotros. No sé qué decirte, papá. Ya no soy el niño que dejaste. Ese niño murió en el tren a Granada. Y tú ya no eres el padre que conocí. Ese padre también murió para mí ese día. Ricardo extendió su mano hacia mí, como si intentara aferrarse a un hilo escurridizo, a la última esperanza. Mateo, por favor. Puedo explicarlo todo. ¿Puedo? Pero yo solo negué con la cabeza. Me di la vuelta y caminé lentamente por la calle, dejando a Ricardo solo en la penumbra. Su figura parecía tan pequeña y solitaria. No miré hacia atrás. No pude. Sentía el dolor de mi padre, su desesperación, su arrepentimiento, pero mi propio dolor era demasiado profundo, mi camino hacia la curación, demasiado largo y tortuoso como para poder olvidarlo todo así como así. No sabía si alguna vez podría perdonar. No sabía si querría. Quizás, algún día, cuando mis heridas sanaran aún más, cuando su arrepentimiento me pareciera sincero, podría tenderle la mano. Pero ahora, en este momento, solo sabía que tenía que seguir adelante. Solo. Mi vida, mi libertad, mi Granada, eso era todo lo que tenía. Y no iba a entregarlo de nuevo. No ahora.